¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. En este video nos vamos a centrar en la unidad 3 del eje temático Introducción al estudio de la kinesiología y fisioterapia. Y en esta unidad particularmente vamos a hablar de la ciencia, de sus métodos y de las consideraciones bioéticas. Soy la profesora y licenciada Dolores Dopazo y los voy a acompañar en esta unidad 3. Bien, en su primera parte, lo que vamos a hablar precisamente es del conocimiento y de la ciencia. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer al respecto es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento? ¿Cómo podemos interpretar o definir al conocimiento? Puede servirnos de referencia tener en cuenta de dónde deriva esta palabra conocimiento y sabemos que deriva del latín cognoscere, que significa averiguar la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. A partir del contacto directo o indirecto con hechos, cosas o fenómenos de la naturaleza, pueden surgir entonces distintas inquietudes y a su vez pueden surgir explicaciones. Entonces, podemos también decir que este conocimiento no va a ingresar a las personas por simple ósmosis, sino que necesitamos tener la voluntad e iniciativa para poder adquirirlo y necesitamos iniciar un proceso de búsqueda, ¿sí? A partir de estas curiosidades, buscar sus respuestas. Entonces lo podemos graficar como en esta imagen, somos un mar de signos de pregunta, un mar de dudas. Hay muchísimos ámbitos que desconocemos. Algunas de estas curiosidades se van a ir activando a lo largo de la vida y nos van a llevar a la observación de hechos, de cosas o de fenómenos de la naturaleza. Y esto a su vez va a generar explicaciones. Esto que yo planteé acá como una línea, lo podríamos hacer también como un círculo, porque las explicaciones, si bien van a estar respondiendo una curiosidad, pero pueden surgir a partir de esas explicaciones nuevas dudas, nuevas curiosidades que hagan de esto un círculo en donde vamos a ir enriqueciendo nuestro conocimiento. Entonces, la adquisición de conocimientos implica un proceso de búsqueda que desarrolla el hombre en contextos sociales e históricos a fin de responder sus inquietudes. El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades de un objeto. Conocer implica una relación entre un sujeto y un objeto. Y para que el conocimiento exista, son necesarios, sí o sí, estos dos elementos. Al sujeto que tiene la curiosidad y que quiere llegar a una respuesta, le vamos a llamar sujeto cognoscente. A la respuesta, a la explicación, le vamos a llamar objeto cognoscible. Y a la relación, al vínculo entre ellos, le vamos a llamar relación cognoscitiva. Bien. Estos conocimientos que podemos adquirir son de dos tipos. Por un lado, el conocimiento empírico, por otro lado, el conocimiento científico. Y el tipo de separación que hacemos acá o el tipo de clasificación de por qué lo separamos tiene mucho que ver con el camino que tomamos para poder llegar a ese conocimiento. Entonces, empecemos por el empírico y ahí van a comprender lo que les estoy diciendo. El conocimiento empírico es aquel que se obtiene a partir de la experiencia, de la práctica continua y de las situaciones vividas. Por eso decimos que el conocimiento empírico es inherente a todas las personas. Más allá de nivel educativo, de profesión, todos tenemos conocimientos empíricos. Todos hemos vivido situaciones que nos han generado conocimientos. ¿De qué tipo? Como está caracterizado acá en las burbujas. Por un lado, podemos caracterizarlo como un conocimiento que es subjetivo, ya que es eh, parte de impresiones y creencias propias de cada sujeto. Esto quiere decir que yo puedo tener un conocimiento similar al de otra persona sobre un mismo hecho, sobre un mismo fenómeno, pero cada uno desde nuestras perspectivas, desde nuestras vivencias, lo vamos a ver de distintos ángulos y va a tener ciertas características particulares de este conocimiento. Por otro lado, podemos afirmar que es un conocimiento espontáneo,
ya que se adquiere de forma casual o accidental. No es que yo me puse a generar todas las vías para poder acceder a este conocimiento. Es algo más espontáneo. Por otro lado, es un conocimiento que no es verificable, ya que no soporta comprobación, es especulativo, ya que va a emitir conjeturas sin argumentos válidos. Y a su vez, por todo esto, es que este conocimiento no es generalizable, es decir, que no puedo extenderlo a la población, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de conocimientos. En la primera imagen, ustedes pueden ver un fuego, ¿sí? Una fogata de cualquier tipo que ustedes imaginen. Sabemos que no podemos ir y meter la mano ahí adentro, no podemos tomar los tronquitos. Este conocimiento es un conocimiento adquirido. A veces no sabemos ni en qué momento, no recordamos en qué momento de nuestra vida hemos adquirido este conocimiento y probablemente podemos haberlo adquirido de dos formas. O porque alguien nos explicó la importancia de no tocar ese fuego, o porque nos pasó, que lo tocamos, nos quemamos y aprendimos la lección, ¿sí? Entonces, sea cual sea la manera, es un conocimiento derivado de la vida, derivado de las experiencias, y por eso lo incluimos dentro de lo que es el conocimiento empírico. Ahora, segundo ejemplo. Algunas personas pueden ver esta imagen y pueden decir que va a llover. Algunas personas pueden ver esta imagen y decir que no, que es un cielo con nubes, pero que no es un cielo tormentoso. Y algunas personas pueden llegar hasta especular según el color de este cielo. Esto todos son conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. A veces también nos lo pueden haber enseñado. A veces simplemente por la observación, observar el cielo, distintas tormentas, qué pasó con cada cielo que observé, si un cielo era más verdoso y pude constatar que cada vez que tenía ese color pasaba cierta cosa, caía granizo. Entonces vamos generando como un patrón, un conocimiento, pero depende de cada persona cómo lo van a ver ese cielo y por eso es un conocimiento que es subjetivo, no va a ser igual para todos. Tercer ejemplo, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo al último, el acto de cocinar. Esto va a ser también aprendido a lo largo de la vida, puede pasar de generación en generación, podemos simplemente encontrar cómo cocinar en internet, cada uno lo vamos a hacer de una manera diferente, todas pueden ser válidas, todos pueden cocinar una tarta de acelga, va a ser una tarta de acelga, pero todas van a tener sus características distintas y un sabor diferente, ¿sí? Van a ser entonces subjetivas o subjetivos estos conocimientos adquiridos. Y por último, el acto de andar en bicicleta también lo podemos incluir como un conocimiento empírico y proveniente de las vivencias, ¿sí? Podríamos hablar de muchos más. Yo elegí estos que me parecieron bien representativos para que lo puedan entender. Entonces, vamos a distinguirlo del otro tipo de conocimiento, del conocimiento científico, que es aquel que se obtiene empleando el método científico. Y a diferencia del conocimiento empírico, no podemos decir que es inherente a todas las personas, sino que solo va a ser inherente a aquellas personas que desarrollen procesos de investigación. Características las podemos ver acá en las burbujas. Es un conocimiento objetivo, ya que describe la realidad tal como es, descartando deseos y emociones. Va a ser además metódico, ya que es producto de la aplicación de una serie de pasos y procedimientos. La palabra metódico, por supuesto, proviene de método, porque sigo el método científico, este conocimiento se le llama metódico. A su vez, es un conocimiento que es verificable, puede ser comprobado por otros. Es decir, que si yo digo que este conocimiento es así, vienen distintos profesionales, hacen las mismas pruebas y deberían dar similar, ¿sí? No deberían poder refutarlo y tiene entonces su capacidad de ser verificado. A su vez, es un conocimiento predictivo, ya que con base en argumentos válidos puede hacer proyecciones o prever la ocurrencia de determinados fenómenos. Y por último, podemos decir que este conocimiento sí es generalizable y va a establecer leyes científicas aplicables a determinados universos, dependiendo de qué
contexto o de qué ámbito sea este conocimiento científico. Veamos entonces algunos ejemplos de conocimiento científico. Bien, la primera imagen nos muestra una vacuna. Podría ser el mismo ejemplo, ya sea para distintas vacunas o para fármacos que requieren de investigaciones previas, ¿sí? Investigaciones primero para generar el fármaco en sí e investigaciones luego para determinar que eso que se fabricó, que eso que se generó, no va a ser nocivo para el ser humano, ¿sí? Entonces, todas estas investigaciones requieren de cumplir con ciertos pasos y una vez que se cumplan con esos pasos, se lo puede considerar como conocimiento científico. Lo mismo sucede con un agente físico utilizado por los licenciados en kinesiología y fisioterapia, como lo es la onda corta. Para generar este agente físico, hubo por detrás una investigación, toda una serie de pasos que llevaron a la creación del agente y por otro lado, hubo investigaciones para poder determinar que usándolo bajo ciertos parámetros, este agente no genera lesiones y no es nocivo para el ser humano. Entonces, a esto también podemos denominarlo como un conocimiento científico. Acá en la imagen se ve una imagen de laboratorio, pero quería darles un ejemplo que no fuera de la salud humana, sino algo que tenga que ver con la biología. Entonces, lo que se me ocurrió comentarles es, por ejemplo, una situación de de un animal que esté en peligro de extinción. Entonces, diferentes investigaciones que nos puedan decir cuál es la mejor manera o el mejor método de inseminación para que este animal mejore su reproducción y de esta manera podamos quizás detener o disminuir la mortalidad del animal y mejorar, obviamente, su reproducción. Y por último, podemos irnos a un ejemplo más desde la sociología para que no crean que lo que son las investigaciones científicas pasan todo por lo que es salud. Entonces, con esta imagen quise representar que podríamos hacer perfectamente un estudio científico, una investigación científica que tenga que ver, por ejemplo, con la calidad de vida de las personas adultas mayores. Esto, que por ahí no parece tan exacto como otras investigaciones, sí lo es, ya que las herramientas que se usan, los tests o los métodos que se van a usar para llegar al resultado, para llegar al conocimiento científico, van a ser todas herramientas validadas y que van a tener su objetividad, como el método lo requiere, para poder tener estas respuestas certeras y científicamente comprobadas. Bien, entonces, definamos ahora qué es ciencia. Acá tenemos algunas definiciones y esto es algo bien teórico. Ciencia es todo aquel conocimiento adquirido a través del estudio o de la práctica, constituido por una serie de principios y leyes, deducidos mediante la observación y el razonamiento, estructurados sistemáticamente para su comprensión. Se rige por métodos conformados por un conjunto de normas y pasos que le otorgan validez y rigor científico al proceso de la investigación. Por otro lado, Anderegg en 1976 definió a la ciencia como el contenido racional, cierto o probable, obtenido metódicamente, sistematizado y verificable. Otra definición nos la dio el doctor Juan Mochiuti y la definió a la ciencia como un modo de conocimiento sistemático y organizado de una determinada realidad que le interesa formular leyes, principios, normas, enunciados que describan, analicen, expliquen tales fenómenos y lo hagan mediante métodos, técnicas y procedimientos adecuados y a su vez lo comuniquen a través de un lenguaje preciso y riguroso. Podemos también clasificar la ciencia de dos maneras, en dos tipos, ciencias formales y ciencias fácticas. Las primeras, las ciencias formales, su objeto de estudio no existe en la realidad temporoespacial. Estas ciencias operan con entes ideales o abstractos y es por esto que no entran en conflicto con la realidad empírica. Van a establecer el contacto con la realidad por medio del lenguaje y utilizan la deducción como método de búsqueda de la verdad.
Y aquí, como vemos en el gráfico, parte de estas ciencias formales van a ser la lógica y la matemática. Por otro lado, tenemos a las ciencias fácticas. El objeto de estudio de estas ciencias está basado en hechos de la realidad. Operan con entes concretos. Sus enunciados tratan de dar cuenta de la realidad y se refieren a hechos reales, espaciales y o temporales, naturales o sociales. Buscan coherencia entre los hechos y su representación. Entre estas ciencias fácticas podemos encontrar a las ciencias naturales, que su objeto de estudio es la naturaleza y sus aspectos físicos, y a las ciencias sociales, cuyos objetos de estudio son los aspectos del ser humano, de la cultura y de la sociedad. Dentro de este grupo se encuentran las ciencias de la salud. Y las ciencias de la salud ocupan un campo muy amplio de conocimientos. Tenemos dentro de ciencias de la salud la bioquímica, enfermería, odontología, quinesiología y fisioterapia, nutrición, fonoaudiología, medicina, psicología, trabajo social, entre muchas otras. Bien, y acá en las imágenes les planteé algunas características propias y prácticas de lo que son algunas de estas profesiones. Bien, acá damos por terminada esta primera parte de la unidad 3. Les agradezco su atención y continuaremos en el video número 2.